Pero la pregunta sería, ¿cómo planificamos las actividades, las sesiones de la experiencia de aprendizaje? Y lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que hacemos responde al proceso de desarrollo de la competencia. Es decir, yo planifico las sesiones, las actividades de una experiencia porque estoy buscando desarrollar las competencias, ¿correcto? Pero a la vez también debo de tener en cuenta que estas sesiones que yo estoy planteando están articuladas, están relacionadas con una situación significativa, con un reto que me he propuesto desde el inicio. No puedo olvidarme yo de esa situación significativa, de ese reto, porque le está dando lógica y le está dando un hilo común a todo lo que voy a planificar de las sesiones de aprendizaje. Respondo a un propósito, respondemos al desarrollo de un producto integrado asociado a la competencia. No nos olvidemos que estamos buscando una actuación compleja del estudiante. Y la actuación compleja del estudiante la buscamos porque las competencias nos llevan a un desarrollo complejo. Las competencias no son simples, no son parciales, las competencias son más bien complejas y necesitan esa actuación compleja del estudiante, ¿no? También tenemos que tener en cuenta los marcos articuladores. Y justo la semana pasada me preguntaba una colega, me decía, ¿y dónde quedan los enfoques, no? Es que los enfoques tienen que hacerse visibles, tienen que hacerse ya, digamos, reales, efectivos en las sesiones, en las actividades de aprendizaje. Es cierto que yo voy a colocar seguro debajo de las competencias y capacidades que voy a trabajar, voy a colocar ahí literalmente las competencias transversales, los enfoques que voy a trabajar. Eso es cierto. Y está en el esquema que le hemos enviado en el Drive compartiendo la información con ustedes. Eso es cierto. Pero la parte real, o sea, más allá de dónde los voy a escribir, que los van a escribir ahí donde están las competencias, las capacidades, lo que a mí me interesa más bien es dónde cobra vida estos enfoques, dónde hago real estos enfoques. Y entonces eso se hace vida, se hace real en una sesión de aprendizaje, en una actividad de aprendizaje. Ahí tengo que bañar los enfoques y mi actividad tiene que estar bien clara. Entonces hablamos del enfoque del área. ¿Cuál es el enfoque de cada una de las áreas de ustedes? Y ese enfoque pues tendrá que visualizarse, tendrá que verse en, disculpen, tengo que ver pues todo ese proceso, ¿no? De mi enfoque del área y cómo eso se expresa en mis sesiones, no en una sesión, en todas las sesiones de manera articulada. Lo segundo que tengo que ver es el enfoque curricular. Y entonces en el enfoque curricular, ¿no? Yo tengo que tener dos claros enfoques bien ceñidos. Uno, el enfoque por competencias. Es decir, yo busco que el estudiante se enfrente a situaciones complejas, a retos complejos, que pueda tomar decisiones, que pueda utilizar todos sus recursos cognitivos, que pueda movilizar sus capacidades para resolver esas situaciones y actuaciones complejas de él en los productos o actuaciones que le estoy solicitando. Entonces estoy en el marco del enfoque por competencias, pero también estoy en el marco del enfoque formativo y la evaluación. Quiere decir que yo cada vez que estoy pensando en la evaluación, tengo que pensar central y principalmente en la evaluación formativa. No tengo que estar pensando en la nota será cada vez que se requiera ya formalmente, seguro al final del trimestre, al final pues de cada ciclo que estamos desarrollando. Yo tengo que pensar en evaluación formativa, la evaluación formativa que apunta a fortalecer el aprendizaje en el estudiante y a la vez que apunta pues a que el maestro y la maestra, reconociendo la información que tiene a su cargo, pueda replantear, reajustar lo que está haciendo y adecuarse a lo que los estudiantes están avanzando, ¿no? A la vez tengo que tener en cuenta las competencias transversales. No se trata, como decía, de colocar la competencia transversal, sino más bien de hacer la vida. La ciudadanía, la actuación de las actitudes y los valores solo se expresan en la vida, solo se expresan en el actuar. No hay otra manera. La teoría puede decir muchas cosas, pero en el actuar uno ve las cosas que se van dando. Y por último también estas competencias transversales, ¿no?
las competencias transversales que nosotros vamos trabajando y que se deberían de estar visualizando en las situaciones, en las experiencias, en las sesiones de aprendizaje. Esta competencia transversal de gestiona su aprendizaje y esta competencia transversal del manejo adecuado de la tecnología de información y comunicación. Entonces eso no es que yo solo lo coloque, sino que lo tengo que hacer vida en las sesiones de aprendizaje que voy planteando. Por eso son los marcos articuladores de esas sesiones y están siempre presentes. No necesito necesariamente plantearme una sesión donde diga yo, en esta sesión voy a trabajar el enfoque del área, el enfoque curricular, competencias transversales, enfoque transversal. No, todo eso más bien es parte del proceso, está inmerso ahí y ahí es donde lo tenemos que ir mirando de manera lógica y natural. ¿Ya? Sigamos entonces. ¿Y cómo planificamos nuestras actividades, nuestras sesiones de aprendizaje? Tenemos siempre que tener en cuenta la competencia, que es el elemento que va a desanudar todo el proceso, ¿no? Entonces, yo tengo en cuenta la competencia. En el ejemplo que estamos trabajando hasta hoy, es la competencia construye su identidad. Luego tengo que mirar la situación significativa, el reto que me he planteado, el propósito, el producto, la actuación, y ahí recién voy a ir a las actividades, a las sesiones que voy a proponer. Por ejemplo, por favor, estoy planteándoles un ejemplo, ¿ya? Hemos planteado la experiencia de aprendizaje, reconocemos nuestras emociones y fortalecemos nuestra identidad en la diversidad. Ojo, la experiencia dice, reconocemos nuestras emociones y fortalecemos nuestra identidad en la diversidad. Esa es nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que va a hilar ese proceso? ¿Sí? En primer lugar, estamos buscando que el sujeto, que el estudiante, reconozca, ¿no? Razones de su comportamiento, sus emociones, cómo está vinculado a ella y las estrategias para autorregular sus emociones. Luego eso tiene que ver pues con ciertas acciones que va a hacer el estudiante. Por ejemplo, reconocer sus características personales, culturales, sociales, reconocer sus emociones. Luego también identificar diferentes situaciones donde expresa sus emociones, explicar las causas y consecuencias de sus emociones justamente en sus actitudes, en sus comportamientos, vivenciar situaciones que le permitan aprender a utilizar estrategias para autorregular sus emociones. Y seguro luego también valorar la diversidad y fortalecer pues la convivencia. Todo eso nos debe llevar a un producto, a una actuación. Es parte del proceso de planificación de las sesiones de aprendizaje. Aquí, secuencia de las actividades y la experiencia de aprendizaje. El año pasado, fundamentalmente el año pasado, en el 2020 apareció, pero mucho más fuerte en el 2021, las experiencias de aprendizaje planteaban como fases, ¿ya? Decía que habían fases en la planificación de las experiencias de aprendizaje y por ende había fases en donde habían determinadas actividades de aprendizaje y en otras actividades de aprendizaje. Y esta tiene una lógica más didáctica, más de organización, porque si ustedes me dicen, profesor Julio, pero ¿de dónde surgen estas fases? ¿Hay algún documento normativo, hay algún documento didáctico del cual podemos valernos? No. ¿Por qué el currículo nacional no habla de las fases en la experiencia de aprendizaje? La RDM 094 tampoco habla. Si vamos a la 531, RDM 531, la 048, tampoco habla de las fases. Entonces, ¿por qué, profesor Julio, se construyen ustedes unas fases si no existe? En la nomenclatura, la categoría, no existe en ningún documento. Es más una respuesta didáctica para organizar las experiencias de aprendizaje y dentro de ellas las sesiones o actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué se planteaba? Estas fases eran como grandes momentos en el cual el estudiante interactuaba con diferentes sesiones de aprendizaje, con diferentes actividades de aprendizaje relacionadas con competencias diversas. Por ejemplo, en la fase 1, el estudiante tenía que comprender, reconocer la experiencia de aprendizaje, la situación significativa, el problema que se había planteado, ¿no? Tenía que tener entonces un momento donde tenía la comprensión de todo ese proceso. Igual ahora tiene que tener un momento donde comprende la situación, la experiencia, todo. Seguro más cortita, pero tiene que comprender de dónde está partiendo y cómo está articulado todos los saberes que ustedes van a desarrollar.
¿ya? Lo segundo es que tendrían que ya comenzar a trabajar sobre información básica. Tendría que comenzar a reconocer, a recoger información sobre lo que va a trabajar, sobre lo que luego va a ir desarrollando. Con esa información que está recogiendo, información básica que está recogiendo, planificar las actividades, tomar decisiones sobre la ruta que va a desarrollar para todo el aprendizaje que va a desplegar en esa experiencia. Eso es lo primero que tendría que hacer en las primeras actividades o sesiones de la fase 1, ¿no? En la fase 2, en cambio, ya el estudiante tendría que encontrarse con fundamentos teóricos, con la experimentación, con las experiencias prácticas. Tendría que revisar de repente las experiencias, las realidades de otros contextos, dependiendo de la competencia que está trabajando. Tendría que comenzar a idear los prototipos, las primeras versiones de su texto, los primeros trabajos que va a hacer. Pero ya en ese fundamento teórico, en ese contexto de la teoría, la práctica, la experimentación, el encuentro con el contexto. Y en la tercera fase, el estudiante pues formulaba propuestas, diseñaba prototipos, proyectos, sustentaba lo que estaba trabajando, argumentaba, escribía un ensayo, un artículo, una revista, un spot, etcétera, ¿no? Es decir, comenzaba a dar respuesta al problema, al desafío que se le había planteado. Todo ello iba construyendo pues fases en la experiencia de aprendizaje y dentro de ellas había sesiones o actividades, cada una con ciertas características propias. Y por último, pues tenía que haber una conclusión, comunicación, difusión de lo que había encontrado o había descubierto o había planteado como alternativa de solución o como prototipo. Ahí teníamos entonces un conjunto de fases que permitían organizar de manera adecuada y pertinente las actividades, lo que ahora vamos a trabajar, las sesiones de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Y en ese marco, los enfoques comienzan a aparecer, porque los enfoques, como les dije, no basta con literalizar. O sea, yo puedo escribir los enfoques, yo puedo escribir las competencias transversales, pero eso no me garantiza. Eso no es garantía. Por eso es que yo no lo trabajé la semana pasada, sino más bien yo les decía, la semana que viene, el día lunes, cuando trabajemos las actividades, ahí tenemos que ver los enfoques. ¿Por qué? Porque los enfoques son elementos articuladores, orientan el proceso de aprendizaje, orientan las estrategias. La estrategia que yo utilice tiene que estar bañada de esos enfoques que yo estoy trabajando. Si yo tengo un enfoque comunicativo, que es el enfoque del área, yo no puedo, pues, usar una estrategia netamente teórica de contenido, de repetición de contenido. Yo tengo que más bien buscar espacios, contextos donde el estudiante comprenda este enfoque comunicativo, este enfoque, y comience a trabajarlo de una manera integral en todo su contexto. Si yo tengo el enfoque de la ciudadanía activa, la participación ciudadana en DPCC y ciencias sociales, pues ese es el enfoque que tiene que bañar las estrategias que voy a desarrollar. Igual hablo con las competencias transversales. Las competencias transversales también tienen que ir bañando lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, estos enfoques, el enfoque curricular, los enfoques transversales, el enfoque de área, se hacen visibles en el desarrollo de las actividades. Ahí es donde yo tengo que ver que sí los enfoques están siendo asumidos y están siendo incorporados a las actividades, a las sesiones que estamos planteando, ¿no? Bien, cuando estamos planificando y cuando estamos desarrollando nuestras sesiones, nuestras actividades, es importante tener en cuenta el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a dedicar el estudiante para desarrollar la actividad? Muy bien, usted dirá, profesor Julio, ahora estamos yendo a presencial. Podemos monitorear a los estudiantes, acompañarlos, mediar en su aprendizaje. Totalmente de acuerdo, es un rol maravilloso que ustedes van a cumplir y estoy de acuerdo con ello. Pero igual tengo que ver que mi sesión de aprendizaje no esté tan cargado que no pueda ser desarrollado en ese bloque horario que yo he planificado trabajar. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una actividad que se planteaba en Aprendo en Casa, la actividad número 10 de una experiencia de aprendizaje 7, ¿no? Donde el tema era, argumentamos nuestra posición sobre el derecho al agua potable, de eso se trataba la sesión, la actividad.
Iniciaba el estudiante, ¿no?, leyendo un texto. Después de leer el texto, completaba un cuadro. Después de completar el cuadro, respondía a las preguntas, ¿no? Una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Después pasaba a una segunda lectura, una lectura más. Después de esa lectura, respondía también a las preguntas. Otra de dos preguntas, ¿no? Luego pasaba a una tercera lectura y después pasaba a responder tres preguntas más, ¿no? En total, el estudiante en esta propuesta de actividad a distancia tenía que leer tres textos, completar un cuadro y responder a 8 preguntas. Y al final, elaborar un texto argumentativo sobre el acceso al agua potable como un derecho. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse en este caso, tendría que preguntarse, es si realmente todas esas actividades, acá tengo una, ¿no?, incluyendo esta de aquí, acá tengo dos, ¿no?, acá tengo tres, y por último tengo la actividad más grande, la más fuerte, es esta de acá, y tengo 4. Estas 4 actividades las puede desarrollar en un bloque horario. Siempre hay que preguntarnos, cuando estamos diseñando, cuando estamos formulando una sesión de aprendizaje, hay que preguntarnos si el tiempo es real y se puede desarrollar en un bloque horario. Siempre esa es la pregunta clave que tenemos que hacer, ¿no? Igual hay que plantearnos siempre también, cuando estemos mirando nuestras actividades, nuestras sesiones, si estamos movilizando de manera articulada las capacidades y las competencias, y si es que lo que estamos pidiendo le exige una actuación compleja al estudiante. No podemos estar pensando en actividades memorísticas, repetitivas, en actividades rutinarias, porque eso no nos va a llevar a una actuación compleja y por lo tanto no nos lleva pues al pensamiento complejo, a la reflexión, a la toma de decisiones, no nos lleva entonces al Profesor desarrollo de la Julio, competencia. Sí, disculpe que le interrumpa antes de que continúe sí, por en favor. la diapositiva anterior. ¿Es recomendable colocarles el tiempo Yo en la siempre actividad? que sí, totalmente. En Creo la que sí. actividad se coloca el tiempo? Yo creo que debería haber más para ellos, para nosotros. Ujú. Más que No, para no. ellos, ojo, para nosotros. Yo elaboro las actividades, Ujú, el ujú. instrumento se les alcanza a los estudiantes y lo que ellos van a recibir, ahí debe estar consignado el tiempo Yo para ellos. normalmente no le alcanzaría yo la sesión de aprendizaje a un estudiante. No le alcanzaría, Cuando porque hablo no, de no las tiene sentido. actividades en un aula invertida, Ah, por supuesto que ahí vas a hacerlo, pero eso lo vamos a ver luego, por favor, Juana. Ya lo vamos a ver ya ya. al final, va a haber también actividades ahí que lo vamos a mirar. ¿Ya? Ujú, Ok. ya. Entonces le decía yo que hay que ver, hay que tener mucho cuidado con que lo que yo proponga exija actuación compleja del estudiante. No actividades rutinarias, no actividades mecánicas, no actividades memorísticas. Y ahí me va a decir, por ejemplo, un colega de matemáticas, un colega de ciencias sociales, me va a decir, profesor Julio, pero la memoria es importante. No digo que no. No digo que no utilicemos elementos que lleven pues al estudiante a la memoria. Lo que digo es que las actividades memorísticas no tienen que ser el eje, no tienen que ser el centro de una sesión de aprendizaje. Porque si no, entonces no es profundo. ¿Qué nos dice Auswell? Auswell nos dice que solo cuando el aprendizaje se construye en interacción con otros sujetos, en interacción con el objeto del aprendizaje, y luego se transfiere a una nueva situación, solo si se da ese proceso, podemos hablar de un aprendizaje significativo. Pero después podemos tener un conjunto de aprendizajes memorísticos, rutinarios, que nunca van a anclar en el sujeto y en un corto tiempo lo van a olvidar, porque no es un aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar más bien ahí actividades donde el estudiante pueda integrar, contrastar fuentes, analizar información, pueda comprobar hipótesis. En ciencia y tecnología hay momentos en que el estudiante inicia problematizando, comprendiendo la situación problemática y planteando hipótesis. Y al final de la actividad tendría que comprobar esas hipótesis que se ha propuesto. Lo mismo podemos plantear en comunicación, en ciencias sociales. El estudiante puede hipotetizar, puede plantear situaciones posibles, proyecciones que se va dando. Hay que hacer entonces que los estudiantes vayan
desarrollando esas actuaciones complejas que les permita también tomar posición, argumentar, sustentar, asumir posturas. Por eso es tan importante que la situación significativa no presente la postura del maestro, de la maestra, no presente lo que el maestro o maestra piensa. Más bien presentemos situaciones dicotómicas, que el estudiante pueda construir lo que va a terminar haciendo. Profesor Julio, pero ¿qué sucede si el estudiante termina asumiendo que el gobierno de Fujimori es un gobierno democrático y al cual todos tenemos que seguir? Pues es la postura de él y está muy bien. Lo que nos interesa es cómo lo argumenta. Lo que nos interesa es cómo lo fundamenta. Lo que nos interesa es cómo construye esa propuesta. Y eso tenemos que buscar. Eso tenemos que ir mirando. Y eso nos lleva justamente a la pluralidad de pensamientos, a la pluralidad de religión, nos lleva a ser tolerantes con todos los procesos que hay, ¿no? Entonces el estudiante pues va a ir construyendo esa actuación compleja, pero va a depender de qué le pedimos nosotros en la sesión. Un segundo elemento clave es ver cómo vamos a utilizar esos recursos, ¿no? Los materiales y recursos que nosotros propongamos tienen que ser planteados, tienen que ser propuestos, por supuesto, por ustedes, articulados a esas sesiones de aprendizaje, a esas actividades que van a plantear, pero tiene que plantearse pues aquellos recursos que sean significativos para ellos. Yo creo que sería un enorme retroceso para una escuela que durante el año 2020 y 2021 le ha pedido al estudiante, muchas veces le ha exigido al estudiante que utilice el WhatsApp, que utilice el celular, que utilice la tecnología, y ahora cuando regrese a la presencialidad le diga prohibido traer celular a la institución educativa. Para mí eso sería un retroceso, porque tenemos más bien que aquilatar, capitalizar lo que hemos vivido en el 2020, en el 2021, y hay que utilizar la tecnología, hay que utilizar elementos, ¿no? Yo puedo fácilmente trabajar con ellos a través del Mentimeter, a través del Kahoot, a través del Quizzes, y puedo utilizar la tecnología para trabajar con ellos, pequeños ejercicios, pequeños trabajos, que ellos hipoteticen, que miren dibujos, que miren gráficos y trabajemos sobre ellos. También estos 2 años nos ha dejado felizmente que gracias al trabajo de los museos han virtualizado sus salas. Los museos ahora yo puedo visitar pues Cajamarca, en un momento estar en Trujillo, en otro momento puedo hacer una visita virtual sin ningún problema. Porque todos los museos, tanto los museos naturales para ciencia y tecnología, la Casa de la Literatura, por ejemplo, en el área de comunicación ha virtualizado muchos elementos y por cierto ya está trabajando en presencialidad, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta y tenemos que comenzar a mirar los recursos y materiales significativos para ellos, no significativos para nosotros, insisto en eso. No se trata que sea significativo para nosotros, se trata que sea significativo para ellos. Ellos son chicos y chicas que trabajan en 3 dimensiones, son tridimensionales. Y nosotros casi siempre trabajamos en papelote o pizarra en una sola emisión, en un solo plano. Entonces tenemos que comenzar a mirar de manera distinta, hay que salir del aula, lo que yo le decía en algún momento de Tonucci, ¿no? Tonucci dice que nosotros, los maestros, las maestras, tenemos que abrir las puertas y las ventanas del aula y mirar el espacio de la escuela. Y luego de mirar el espacio de la escuela, hay que salir a la calle porque en la calle se aprende, porque ahí hay elementos vitales, fundamentales para aprender. Entonces, eso hay que hacer. Que el chico, que la chica aprenda a recoger información, que aprenda a tabularla. A mí me sorprende, y eso se lo digo con todo cariño a los colegas de matemática, me sorprende un chico de 5º año no puede hacer la lectura de un gráfico de barras, que es lo más simple, o no puede hacer la lectura de una línea de secuencias. Anteayer ha salido publicado, por ejemplo, el reporte de SINADEF, ¿ya? En un gráfico de secuencia, un gráfico de flujo, sobre cómo está avanzando el COVID-19, ¿no? Ese gráfico, presentárselo al estudiante y que le intente leer, que vea y que intente hacer interpretación, para que luego ellos también puedan buscar trabajar eso. Recuerdo mucho una discusión en un grupo de maestros, en un grupo de padres de familia, ¿ya?
un padre de familia se quejaba, así literalmente, se quejaba que el profesor de matemática estaba usando la calculadora el celular y los estudiantes estaban usando calculadora, ¿ya? Y el padre de familia, ¿por qué se quejaba? Decía que el estudiante no estaba aprendiendo, es decir, él pensaba que el estudiante tenía que memorizar las tablas de multiplicar, las fórmulas y todo lo demás, y estaba utilizando una calculadora. Y yo le respondía, qué bien que el estudiante esté usando una calculadora. Más bien, hay que llevarlo a que utilice una calculadora científica. Hay que llevarlo a que utilice un Excel interactivo para que elabore gráficos, para que elabore gráficas, para que elabore tortas, para que elabore flujos. Porque todo eso lo tiene que trabajar y que utilice la tecnología. Yo no tengo por qué hacer que las cosas las aprenda de memoria. Hoy la tecnología le va a ayudar. Entonces, si no amarro la tecnología, si no pongo la tecnología en ese proceso, para ellos eso no va a ser significativo, no va a ser pues relevante, ¿no? Yo también tengo que pensar que estoy en una comunidad, que estoy en un contexto y por lo tanto tengo que recoger, tengo que reconocer los saberes locales, los saberes comunales. Tengo que ver cómo es que en altura, en una zona no sé, una zona, eh, ¿cómo se puede decir? Que no es plana, sino de desnivel, estas poblaciones agrícolas en las zonas rurales siembran papa y tienen un sistema de riego tan perfecto que no destroza la tierra a la hora de que llueva o la hora de que riegue. Y está en una zona, pues, de declive. Ese es un saber increíble. Ese es un saber tecnológico que deberíamos de recuperarlo. ¿Cómo es que el campesino sabe sobre refrescamiento sanguíneo, sabe sobre tratamiento genético? ¿Cómo es que durante cientos de años, por no hablar de miles de años, ha logrado cuidar, ¿no?, la calidad genética de las alpacas, de la llama, de la vicuña? Y eso no es porque hayan ido a la universidad y hayan trabajado pues tratamiento genético, sino porque ellos han desarrollado también su propio saber sobre el tratamiento genético. Por eso es que ellos han generado increíbles pues procesos para comprar o compartir o intercambiar padrillos en otros espacios y intercambian cada cierto tiempo los de Arequipa con Ayacucho, los de Ayacucho con Puno, los de Puno con Cusco y hacen todo eso. O cómo es que en la costa hemos desarrollado la hidroponía en un espacio pequeño y corto sin ninguna dificultad y hoy estamos produciendo fresas, estamos produciendo lechuga, estamos produciendo un conjunto de elementos de alimentación en espacios pequeños cerrados a través de la hidroponía. Todo ese saber, eso es saber local, saber comunal, que hay que recogerlo. Muchas veces yo, por ejemplo, veo con tristeza, porque ya ahora estoy viviendo en Lima, que cuando están en los jardines, la gente arranca el paico y no conocen qué es el paico. Y el paico es considerado una hierba mala, pero el paico es una poderosa medicina tradicional para los cólicos estomacales, para los gases, para los problemas del estómago. Y está allí y no lo usamos. O tengo un golpe, tengo un moretón y el geranio está en la misma escuela y tengo geranio en mi jardín, tengo geranio en el parque y no sé que puedo utilizar el geranio como un emplasto. O el llantén, que ahora también hay menos en Lima. Entonces, hay que ir recuperando y hay que ir amarrando esos saberes, esos conocimientos con lo que estamos trabajando en las sesiones de aprendizaje. Por supuesto, no estoy diciendo que lo fuercen, pero ahí donde es posible hay que llevarlo a cabo. Hay que hacer que el estudiante encueste, entreviste, recupere saberes. Hay que hacer que interactúe con el contexto, que reconozca que hay un saber más allá del saber de la escuela, porque si no vamos a pensar que solo el conocimiento formal es el único conocimiento válido, no es así. Hay un conocimiento tradicional, hay que generar un diálogo intergeneracional, hay que generar un diálogo con la familia, hay que generar un diálogo con la comunidad. Todo ello tiene que mirarse en una sesión de aprendizaje. ¿Y cómo es que nosotros
vamos a propiciar esa competencia que nos interesa mucho, esa competencia 29 de gestión a su aprendizaje, ¿no? Tenemos justamente que hacer que las experiencias de aprendizaje, que las sesiones de aprendizaje apuntalen a que el estudiante tome decisiones, planifiquen su intervención. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo en la competencia de escribe en comunicación el estudiante organiza, planifica lo que va a hacer, se sitúa en el contexto. Cómo en la competencia de indaga, de ciencia y tecnología, lo primero que hace el estudiante justamente es reconocer la situación problemática, es hipotetizar y luego diseñar la ruta de trabajo, ¿no? Formular su ruta de trabajo que va a plantearse. Entonces tenemos que ir mirando de todas maneras cómo vamos a hacer esos tipos de trabajo para que el estudiante pues regule su tiempo, su espacio, sus materiales, sus recursos y vaya desarrollando autorregulación en el aprendizaje. Y eso le va a permitir también fortalecer su carácter socioemocional. Todos esos elementos va a fortalecer y por lo tanto vamos a apuntalar, vamos a desarrollar progresivamente la autonomía en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Por otro lado, también es importante, ¿no?, que el estudiante reflexione sobre el proceso de aprendizaje que ha desarrollado. Pero el estudiante por sí mismo no va a reflexionar. Y ahí yo sí quiero un llamado de atención a la metacognición. La metacognición se ha convertido en algo rutinario, en algo que permanentemente se da casi en el mismo sentido. Y eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque si no generamos procesos nosotros, procesos de reflexión, entonces el estudiante tampoco va a saber cómo está aprendiendo, qué errores está cometiendo. Y ahí es muy importante la retroalimentación formativa, la retroalimentación descriptiva que tiene que permitirnos pues que él vaya mejorando, que vaya reajustando, que vaya corrigiendo lo que está haciendo. Esos son parte de toda esta planificación de las sesiones de aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a ir ya a nuestra experiencia de aprendizaje que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué es? La experiencia de aprendizaje secundaria, hemos trabajado ya la situación significativa del reto, el propósito de aprendizaje, el producto de actuación, los criterios de evaluación, y ahora vamos a trabajar la secuencia de actividades o sesiones de aprendizaje, ¿correcto? Ahí vamos a entrar. Muy bien, la experiencia de aprendizaje estaba ubicada en el segundo de secundaria, el eje articulador era el bienestar social, el área al cual estaba asociada esta competencia de construir su identidad es desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y la experiencia que habíamos planteado es reconocemos nuestras emociones y fortalecemos nuestra identidad en la diversidad. Esa es la experiencia que vamos a trabajar. La situación significativa nos planteaba el caso de Pedro y María, dos amigos del centro poblado de San Juan de Yarina, que estaban muy emocionados porque iban a retornar a la escuela, a la presencialidad, y por primera vez iban a conocer personalmente a sus compañeros, compañeras, docentes, maestros, maestras de segundo grado, ¿no? ¿Y por qué por primera vez los iban a conocer? Porque ellos habían estudiado su primaria en un caserío, y de ese caserío, de esa escuelita, se habían trasladado a San Juan de Yarina, y sus padres pues lo habían matriculado ahí en la secundaria, y justo cuando lo matricularon en la secundaria, empezó esto de la pandemia. Por lo tanto, no conocen a sus compañeros de aula, no los conocen, y ahora pues lo van a conocer, ¿no? Pero eso también les produce ciertos temores, porque no saben cómo los van a recibir sus compañeros. Por lo tanto, nosotros les preguntamos, ellos se preguntan, ¿cómo van a hacer para convivir con sus compañeros si tienen costumbres diferentes? ¿Y cómo regularán su actuación frente a posibles momentos de tensión, ¿no? Entonces tenemos una situación problemática, tenemos un reto planteado ahí. Luego planteamos un propósito de aprendizaje que era reconocemos las razones de nuestros comportamientos, así como estrategias para autorregular nuestras emociones y lograr una convivencia armoniosa desde la diversidad cultural, ¿correcto? Y la competencia es construye su identidad, las capacidades que se van a trabajar y se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente. Estoy pasando rápido porque esto ya lo hemos visto con ustedes, por si acaso, ¿ya?
Entonces, el producto es que elaboramos un testimonio personal de los momentos más emotivos que hemos vivido al retornar a la escuela, reconociendo mis características personales, las causas y consecuencias de mis actitudes y cómo aprendimos a regular nuestras emociones, propiciando una convivencia armoniosa y la valoración de la diversidad cultural. Es el producto que vamos a hacer, y en el proceso pues habíamos planteado algunos tipos de productos que iban a estar muy vinculados a las sesiones de aprendizaje, y ahora lo vamos a ver. Aquí habíamos hecho como una proyección, ¿no? Primero iba a elaborar un perfil personal reconociendo sus características personales, culturales, sociales. Luego una infografía que le permitía reconocer las causas, consecuencias de sus actitudes y la relación con sus emociones. Después va a redactar una situación de interacción con sus compañeros, describiendo las emociones que siente y las estrategias que utilizó para regularlas. Y de último va a elaborar una propuesta colectiva, es decir, colegiado, para propiciar una convivencia armoniosa y la valoración de la diversidad cultural en su comunidad, en su escuela, en su aula. Todo ello es parte de lo que ya habíamos construido. Después miramos que la competencia tiene que verse siempre con el estándar de aprendizaje, y a partir justamente del estándar de aprendizaje y de algunos aspectos del estándar, habíamos planteado 4 criterios, ¿no? 4 criterios de evaluación. Un criterio relacionado con la capacidad, 2 criterios con otra capacidad y otro criterio con la última capacidad que vamos a trabajar. Esto lo relacionamos también con el producto, como los criterios que están en estrecha relación y aparecen desde el estándar de aprendizaje, se relacionan con el producto final de la experiencia de aprendizaje y tenían esa relación. Después también, porque ustedes preguntaban, he hecho una relación de los criterios con los desempeños. Cómo los criterios se relacionan con los desempeños, de qué manera hay esa relación, y estamos viendo esa vinculación. Y entonces ahora nos tenemos que preguntar nosotros, colegas, porque vamos a plantear las sesiones de aprendizaje, las actividades, ¿qué debemos tener en cuenta para planificar las actividades de la experiencia de aprendizaje? ¿De qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Y en este caso hay que recordar, ojo, tenemos que recordar todos nosotros, ¿no? Que, ¿se acuerdan lo que le he enseñado, que nos habíamos propuesto en Aprendo en Casa 2020-2021, esas fases? En la parte anterior les había propuesto una fase, ¿no? Entonces, ustedes decían, algunos lo preguntaban, decían, profesor Julio, ¿de dónde aparecen estas fases? Esta fase de acá, ¿de dónde aparece? ¿De dónde surge esta fase? Y yo lo que les estoy planteando es que estas fases pues tenían una intención didáctica, pedagógica, de organizar determinadas actividades de aprendizaje en un determinado momento, luego otras y luego otras, ¿no? Pero eso, ¿cómo aparece? O sea, ¿de dónde pues estamos construyendo estas supuestas fases que estamos trabajando? Es que las competencias siempre tienen procesos en los cuales se va desarrollando. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, y este es un ejemplo, por si acaso ustedes pueden encontrar otro modelo y no hay problema, ustedes pueden construirlo. ¿Cuáles son los procesos claves de la competencia construye su identidad? Pensando, por supuesto, en la situación significativa que he planteado ahora, de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, primero, pues va a identificar información, se va a reconocer a sí mismo y va a reconocer también los aspectos culturales y sociales que lo identifican a él. Es lo primero que tendría que hacer, ¿no? Después va a analizar información, seguro respecto a las emociones, seguro respecto a las interacciones con otros sujetos, las emociones que se presentan en los otros, en el mismo, todo eso ahí. Después va a interactuar con otros o interactuar con el contexto, porque necesitamos que aprenda a utilizar la autorregulación de sus emociones, las estrategias de autorregulación. Pero después tiene que reflexionar éticamente sobre cómo es que esa autorregulación le permite o no una mejor convivencia, una valoración de esa diversidad cultural que hay en su contexto, que hay en su región, que hay en su comunidad. Y por último, tomará decisiones fundamentadas y seguro pues va a proponer alternativas, ¿no? Para construir una mejor situación en esto de la convivencia, las emociones, la autorregulación. Entonces acá
como que vamos construyendo ciertas fases. Primero tengo que hacer esto, segundo tengo que hacer esto, y por último tengo que hacer esto. ¿Qué pasaría si yo, de frente, en mi primera sesión, le digo que tome decisiones fundamentales? Posiblemente el estudiante va a hacer todo lo posible, pero no tiene con qué construir la decisión fundamental. Entonces siempre hay que ir pensando en ese proceso, en esos procesos claves de la competencia, que en el área de comunicación es mucho más fácil todavía porque ellos ya lo tienen clarísimo. Pero hay a veces hay algunas competencias que no se tiene claro esos procesos. Entonces yo podría hablar aquí como tres fases, o posiblemente cuando pone alternativa lo puedo considerar como la fase número 4, cuando ya va al producto final. Puede ser. Cada uno tiene que ir viendo estos elementos. Profesor Julio, pero ¿eso de ahí en qué norma está? No está en ninguna norma. Lo que estamos haciendo es el análisis de la competencia y cómo se despliega la competencia en una experiencia de aprendizaje. ¿Y por qué, profesor Julio, me interesa esos procesos claves, cómo se despliega? Porque estos procesos claves me van a ir indicando qué tipo de sesión de aprendizaje tengo que planificar. Voy a hacer ese andamiaje, ese hilo común de mis sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la competencia. Por eso tengo que pensar en esos procesos clave de cómo se desarrolla. Veamos otro ejemplo, ¿ya? La competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Lo primero que tiene que hacer el estudiante es comprender la situación problemática de la cual está planteando, o comprender la situación de la cual está planteando. Y frente a eso, formularse hipótesis. Es lo primero que tiene que hacer. Después, tendrá que diseñar, pues, estrategias. Frente a esa situación problemática, frente a esa situación que está reconociendo que es parte de su investigación, ¿qué estrategias va a utilizar? Para indagar, para refutar, para comprobar su propia hipótesis que planteó anteriormente. Posteriormente tiene que utilizar técnicas para generar o para registrar datos, porque puede ser que solo sea para registrar, va a utilizar fuentes de información teóricas ya procesadas, ¿no? Un conjunto de información teórica va a utilizar, entonces tengo que registrar esos datos que estoy encontrando. O de repente va a generar sus propios datos, va a hacer una observación sistemática y en un cuaderno de observación va a ir registrando qué está sucediendo con la planta día por día, o qué está sucediendo con el cuy que ha nacido y en el día 7 cómo está el cuycito, y cómo está 15 días después y cómo está 30 días después el cuy. Entonces tendrá que ir registrando datos. Es decir, el estudiante va a utilizar técnicas, estrategias para comprender esa información, para registrar datos, pero luego tiene que analizar esos datos, tiene que interpretar esos datos, tiene que interpretar la información. Y por último, pues evaluará los resultados de su investigación, va a presentar sus resultados, va a presentar una alternativa, va a proponer algo concreto. Entonces, ese es un proceso, por ejemplo. Ahí están los procesos clave. Y según un colega de ciencia y tecnología me dirá, profesor Julio, ¿usted está ahí utilizando las capacidades? Sí, estoy utilizando las capacidades, pero lo estoy mirando en un proceso. Ah, profesor Julio, o sea, cuando yo diseñé, ya no puedo, cuando estoy en analiza, ya no puedo volver a diseñar. No, porque no son procesos, no son procesos que son concluyentes. Siempre yo les doy la mirada de un proceso de ida y vuelta. El estudiante va y viene en los procesos. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, por favor. Tenemos que tener en cuenta que estos procesos van. Pero necesito comprender estos procesos clave de la competencia, porque esto me tiene que orientar a mí, a mi sesión de aprendizaje. Tiene que orientarme a mí a cómo va a ser mi sesión, de qué manera voy a construir mi sesión. Mis sesiones entonces tendrán un orden lógico de construcción y seguro en la última sesión estaré buscando involucrar todos esos aspectos. Un tercer ejemplo, por favor. ¿Ya? Escribe diversos textos en su lengua materna. Ya le dije al estudiante, vamos a leer tal cosa, vamos a analizar tal cosa, vamos a hacer un testimonio sobre lo que has vivido en este tiempo de la pandemia. Entonces el estudiante primero tiene que reconocer la estructura textual de lo que le está pidiendo. Tiene que adecuar su texto a esa situación comunicativa que le estoy planteando. El propósito comunicativo de quién, a quién le voy a escribir, para qué voy a escribir.
tienen que plantearse todos esos elementos iniciales. Luego va a pasar a organizar, a planificar esas ideas, porque va a tener que hacer un primer elemento. Luego va a hacer su primer borrador seguro, utilizando pues las convenciones del lenguaje escrito. Esos elementos ortográficos, esos conectores que le den sentido a lo que están escribiendo. Pero ya tiene su primera versión y tiene luego que reflexionar, tiene que evaluar el texto que ha escrito para que luego pues vaya mejorando, mejore el texto y por último comunique, publique el texto final. Entonces yo tengo que comprender ese proceso clave de la competencia, los procesos claves de la competencia. Por eso yo le decía, el maestro y la maestra lo que tiene que hacer es comprender la profundidad de su competencia para ver cómo esa competencia yo la voy a desarrollar. Porque si yo comprendo la competencia, entonces las sesiones que voy a plantear van a tener sentido, van a tener un hilo común, van a tener un elemento coherente de organización. Si yo no comprendo la competencia, mis sesiones van a estar desconectadas unas de otras y no se van a articular. Y ahí viene el gran riesgo de la sesión. Viene el gran riesgo de que no se articule. Ahí yo siempre les señalo, tengan cuidado, miremos nuestra competencia, comprendamos la competencia y en ese proceso recién respondamos a dónde estamos yendo, qué estamos buscando, ¿correcto? Bien, dicho esto ahora, les voy a plantear una propuesta. Ojo, ahí viene la pregunta que me estaba haciendo Juan al principio, luego lo vamos a ver cuando terminemos de hacer la presentación, ¿ya? Esta es una propuesta. Ya tengo mi situación significativa, ya se los presenté, situación significativa, reto, ya tengo mi propósito de aprendizaje, la competencia, las capacidades que voy a trabajar, ya tengo el producto que voy a trabajar, ya tengo los criterios de evaluación y ahora voy a plantearle mi secuencia de actividades de esta experiencia de aprendizaje. Entonces yo he planteado que voy a tener 5 sesiones para esta experiencia, ¿no? 5 semanas, 5 sesiones, ¿correcto? Pero la sesión la he separado en actividad a distancia y actividad presencial. Actividad a distancia, actividad presencial. Actividad a distancia, actividad presencial. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo que no va a venir al aula y otro grupo que sí va a venir, ¿no? Tengo esa situación. Aunque ya saben ustedes que ha salido un decreto supremo, la 016-2022 de la PCM, lo he publicado por si acaso en el Facebook de Educar, ¿no? Donde ya anula, deja sin efecto el decreto supremo anterior donde se hablaba del aforo. Ahora ya no hay aforo, el aforo es al 100%, en cualquier lugar, en cualquier institución pública o privada, ya no se establece aforo. Ya no hay 60%, 80%, nada. Entonces ya el aforo se eliminó. Lo único que ha quedado vigente es la distancia, ¿no? La distancia entre uno y otra persona que es de 1 metro. Eso sí puede limitar seguro a las instituciones educativas para que toda la presencialidad sea efectiva, ¿no? Pero seguro ustedes que en cada institución pues le evaluarán a partir de mañana, pasado mañana, de cuál va a ser su intervención. Pero aquí estamos mirando una propuesta de educación híbrida, en contexto de educación híbrida y tomando más el modelo del aula invertida, ¿ya? Entonces, estamos planteando que hay una actividad a distancia donde el estudiante recibe una lectura sobre las características y emociones de los niños y niñas, y el estudiante después de hacer esa lectura solo va a responder algunas preguntas de identificación, de análisis y reflexión, nada más. No le voy a pedir un producto, no va a elaborar algo, una cosa grande, un texto argumentativo, nada. Quiero que lea, quiero que comprenda, quiero que identifique información clave, que responda seguro a algunas preguntas que me convenzan a mí que ha hecho una lectura comprensiva, muy interesante, que analice, que reflexione. Eso es lo que le voy a hacer yo cuando va a la distancia. Pero ya en la presencialidad, ¿no? Está mi sesión de aprendizaje, que es reconocemos nuestras características personales, culturales y sociales, relacionándolo con nuestras emociones. Y ahí voy a trabajar todos los elementos. Profesor Julio, o sea que aquí voy a preparar otras lecturas. No, de esta sesión, la lectura, los recursos, el video que tengo en esta sesión, ¿no? Las voy a entregar previamente a los estudiantes que estén a distancia para que hagan la lectura. O sea, no voy a construir más cosas, no voy a formular más elementos, no.
Le voy a dar los recursos para que lea. No voy a intentar que en la actividad a distancia haga toda la sesión presencial. No sería factible, no sería bueno, no es positivo. Solo algunos elementos que le den conocimiento, que fiance cosas. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo mi primera actividad entonces que dice que conocemos nuestras características personales y las relacionamos con nuestras emociones. Tengo mi segunda actividad que es comprendemos cómo se expresan nuestras emociones en nosotros y en las otras personas. Ya estoy yendo un poco más. Tengo mi tercera sesión que dice ponemos en práctica estrategias para autorregular nuestras emociones en situaciones de conflicto. Y tengo una cuarta sesión donde ya propongo estrategias para autorregular nuestras emociones y fortalecer la convivencia valorando la diversidad. Por último, tengo una quinta sesión donde reflexionamos sobre nuestras emociones para autorregularla y mejorar nuestra convivencia con los demás. ¿Correcto? Tengo entonces 5 sesiones en la lógica de esos procesos claves de la competencia que les he hablado a ustedes. Entonces, lo que yo les digo es construyamos las sesiones con una lógica de desarrollo de la competencia. Y en esa lógica de la competencia yo voy a ir articulándolo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento voy a usar lectura más video, en otro momento voy a usar lectura más un caso, en otro momento solamente los casos y ya paso al análisis, y en otro momento testimonios, porque justo el producto final que le estoy pidiendo son testimonios. Y voy a usar testimonios personales de otras personas para que justamente miremos las situaciones de conflicto. Y eso va a ser trabajado pues en el mismo contexto, en el mismo momento, en la misma situación, ¿no? Ahí tengo entonces la sesión. Luego, ya tengo, ojo, miren, aquí solo tengo las sesiones, las actividades que estoy planteando, nada más. Pero eso, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo lo voy a mirar yo, profesor Julio, con las capacidades? Está aquí. ¿Cómo he trabajado yo? Mi primera sesión, solo estoy viendo la capacidad se valora a sí mismo, nada más. Estoy entrando suave, tranquilo, chiquito, con algo concreto. Ya en mi segunda sesión, estoy trabajando con 2 capacidades. Estoy recogiendo los reconocimientos que ha hecho el estudiante sobre sus propias características personales, culturales, sociales, sobre sus emociones, y estoy pasando más bien a que comprenda las emociones de los otros. Segundo momento, y estoy trabajando 2 capacidades. Tercera sesión, nuevamente trabajo las mismas 2 capacidades de la segunda. Cuarta sesión, esa otra capacidad, la capacidad de reflexión y argumenta éticamente, y sigo con la capacidad de autorregula. Y en la última sesión, trabajo las 3 capacidades en conjunto, las voy a movilizar las 3, para que justamente el producto me pueda dar a mí información sobre los niveles de desarrollo de la competencia del estudiante. Entonces voy trabajando de manera articulada, voy movilizando articuladamente. Pero profesor Julio, usted está trabajando ahí las capacidades y ¿para qué se formuló los criterios de evaluación? Y veamos ahora entonces cómo vinculo yo las actividades con las capacidades y los criterios de evaluación. Y verán ustedes pues que hay momentos en que trabajo solo un criterio de evaluación, hay momentos en que estoy movilizando 2 criterios, hay momentos en que estoy movilizando 3 criterios, otra vez solamente 2, y en la última sesión estoy movilizando los 4 criterios que nos habíamos propuesto. La idea es que siempre estoy intentando movilizar diferentes elementos. Profesor Julio, ¿solo puedo movilizar un criterio? Sí, porque de repente el profesor o la profesora de matemática necesita 1 o 2 sesiones para afianzar algunos conceptos, algunos constructos que el estudiante necesita manejar primero antes de desplegar otros conocimientos. Esas sesiones entonces son sesiones de andamiaje. Pero el especialista, el director me va a reclamar de por qué estoy trabajando aquí solo un puntito y no estoy trabajando la competencia. Es que el especialista, el director, tiene que mirar toda la experiencia de aprendizaje, toda. Y tendrá que saber que hay actividades, sesiones que son de andamiaje, y después ya hay actividades y sesiones que me están llevando a la construcción articulada de la competencia. Eso es lo que tiene que uno siempre que mirar en toda la experiencia de aprendizaje. Pero profesor Julio, acá usted ha trabajado las actividades,
ha trabajado pues las sesiones, las capacidades y los criterios de evaluación. ¿Y dónde están los productos? ¿Se olvidó usted de los productos? Pues miremos entonces la cuarta matriz. Para mirar esa lógica de construcción, yo quiero que ustedes vean la lógica de las sesiones. Las sesiones no se elaboran por elaborar, no. Las sesiones se elaboran justamente porque hay procesos que me están llevando a ese desarrollo de la competencia. Y aquí vemos que en mi primera sesión, por ejemplo, yo voy a el producto es un gráfico con un perfil personal del estudiante, reconociendo sus emociones, sus características, todo lo demás. Mi segundo trabajo es una infografía que le permite reconocer cómo afecta sus emociones a sus actitudes, comportamientos y la relación con otras personas. Mi tercera sesión es que redacte una situación conflictiva o tensión y que describa sus emociones y cómo las autorreguló. Mi cuarta sesión, una propuesta colectiva para una convivencia armoniosa valorando la diversidad a partir de la autorregulación de emociones. Y por último, mi quinta sesión me debe llevar a la construcción del testimonio personal del estudiante, que era justamente el producto de la experiencia de aprendizaje. Este testimonio, por supuesto, tiene que recoger lo que ya avanzó, los productos preliminares, ¿no? En todos los productos preliminares, que son insumos para que redacte justamente su testimonio. Ya tienen los insumos para la redacción final. Ahora, yo no les estoy pidiendo, ojo, que ustedes hagan esta matriz. Lo que yo les estoy mostrando es cómo planificar las sesiones con una lógica en la construcción de las competencias. Eso es lo que busco. Cómo planificar la sesión. Esta matriz, por supuesto, a mí me ayuda a tener esa lógica y a expresarles a ustedes, a darles a conocer a ustedes esa relación que siempre hay entre la sesión de aprendizaje, las capacidades, los criterios de evaluación, los productos que estoy vendiendo. Los productos se amarran unos a otros. Y los comunes y los conductores que nos van llevando a todo ese proceso, ¿no? Muy bien. Esto solo para recordar lo que habíamos trabajado en la primera sesión. No se olviden, por favor, en la primera sesión habíamos visto el rol docente y estudiante en la educación híbrida y habíamos visto, pues, que en un mismo día, en el mismo día vamos a tener que el docente tiene dos roles diferentes. Un rol en el grupo que está a distancia y un rol en la presencialidad. Eso lo hace más exigente. El maestro, la maestra va a ser exigido, seguro con mayor razón va a tener que responder mucho más a estos procesos. Porque por un lado, tiene un rol de presentar, situar la actividad, el aprendizaje, de plantearle la ruta de trabajo al estudiante. Pero también tiene el rol en la presencialidad de propiciar espacios de interacción, de mediar, de retroalimentar, de consolidar aprendizaje con el grupo de estudiantes que está trabajando con él. Y el grupo de estudiantes que está a distancia revisará, analizará, identificará, organizará información, otras cosas. En cambio, el grupo de estudiantes que está en la presencialidad participará, colaborará, interactuará, produce, construye, consolida el aprendizaje. Entonces tiene esos roles, no podemos olvidarlos y hay que siempre verlos en conjunto, ¿no? Acá lo tenemos mucho más expresado, ¿no? El maestro en distancia sitúa el aprendizaje, propicia espacio de interacción, media, retroalimenta, consolida, y ese rol es el que tiene el maestro de una manera casi paralela. Y el estudiante, pues, en el grupo A, grupo B, también tendrán roles diferentes. Para eso es que tenemos que prepararnos, ¿no? Por último, cuando hablamos de la experiencia de aprendizaje, habíamos dicho, no nos olvidemos que necesitamos diagnosticar el nivel real de aprendizaje de la competencia del estudiante. Y ahora, cuando les he hecho la presentación, les he ido más profundo todavía a la necesidad de comprender la implicancia de la competencia, de comprender cuál es el proceso, esos procesos claves en el que se desarrolla la competencia, ¿no? Hemos ido trabajando un título de la experiencia de aprendizaje, ya lo trabajamos, situación significativa, propósito de aprendizaje, producto también hemos trabajado, criterios de evaluación y hoy hemos visto la secuencia de actividades. Lamentablemente no vamos a poder ver los instrumentos, pero cuando haga la sección de aprendizaje vamos a ver recursos y materiales nuevamente, ¿no?
Esa es la ruta, colegas, que hemos seguido para llevar a cabo una experiencia de aprendizaje. Como yo les digo, por favor, siempre sitúense en el contexto, sitúense en lo profundo, no se queden solo. Yo aprendí a hacer experiencias y ahora me piden hacer unidades. No, lo mismo que estamos trabajando les va a permitir a ustedes hacer una unidad de aprendizaje. Puede cambiar el formato, la manera de planificar, pero lo profundo en lo que estamos trabajando queda. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Muy bien, como siempre, agradecerles por la paciencia, sé que están haciendo más